Hola, buenas tardes chicos. Bueno, acá les presento un nuevo video para ustedes. En esta ocasión, bueno, la idea era demostrarles movimientos de soldadura, pero bueno, no tenemos el vídeo adecuado como para poder realizar una costura y que ustedes la vean. Igual, de todas formas, les voy a explicar algunos secretitos de soldadura para unir piezas y vamos a hacer algún cordoncito de soldadura. En primer lugar, como ustedes pueden ver, bueno, los elementos de seguridad, obvio. El delantal, los guantes, la máscara para soldar, la piqueta, está el cepillo de alambre para poder limpiar la soldadura y bueno, y después la mesa de trabajo donde nosotros vamos a trabajar. La pinza porta electrodo. ¿Se acuerdan que hablamos de polaridad directa, polaridad inversa? Bueno, nosotros en este caso vamos a utilizar el electrodo en E6013, que es el que está puesto, y por ende, fíjense, ¿dónde está conectado el electrodo? Al polo negativo de la máquina, o sea que en este caso esta es una máquina inverte de salida de corriente continua, y fíjense que estoy trabajando con un electrodo E6013 que trabaja en polaridad directa, está directa. Cuando es directa el electrodo es negativo. Cuando es inversa, esto se cambia de posición, está, y se invierten los polos. Se pone la pinza portaelectrodo en el polo positivo y la pinza de la masa en el polo negativo. Pero en este caso, como vamos a trabajar con E6013, vamos a utilizar la polaridad directa, que es lo que corresponde para poder utilizar este tipo de electrodo. En segundo lugar, la soldadura tracciona. Siempre que nosotros generamos una soldadura, tenemos una temperatura de entre 4000 y 5000 grados, como ya lo habíamos hablado. Por ende, la soldadura en ese momento, el calor y la pieza tan fría, tracciona y revira. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá yo preparé unas platinas como para unir, ¿no es cierto? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta algo. Cuando yo voy a unir una pieza, el primer punto de soldadura se lo tengo que dar en el medio de la pieza. ¿Está? Yo voy a utilizar un electrodo de 2,5 milímetros, entonces por ende le voy a dejar una luz de 2,5 milímetros. ¿Para qué? Para que la soldadura penetre y quede bien. Entonces, si yo le doy una puntada acá, ¿qué va a hacer esto? Se me va a abrir la pieza. ¿Está? Si se la doy de este lado, se me va a abrir para el otro lado. Entonces, siempre se parte del medio de la unión. Entonces, yo para poder costurear todo esto voy a tener que dar una puntada acá en el medio, la primera puntada en el medio, entonces la soldadura no me va a traccionar ni para un lado ni para el otro. Entonces le doy la primera puntada en el medio y después la voy intercalando. Una acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá en la punta y otra acá en la punta. Entonces, por ende, la soldadura no va a trabajar y me va a quedar la pieza derecha. Posición de soldadura. Ahí, ¿se acuerdan que hablamos, que hicimos un trabajito con eso, que el electrodo tenía que tener una inclinación con respecto a la pieza que nosotros vamos a soldar? Entonces, por ende, la posición del soldador siempre es esta. Ahí, pie izquierdo, en este caso que yo soy derecho, hacia adelante y la postura atrás. El electrodo siempre de frente a la pieza y nosotros de un costado. ¿Por qué de un costado? Porque el electrodo, a medida que voy soldando, el electrodo se va a ir consumiendo. Entonces yo voy a ir viendo, a medida que avanzo, la soldadura. Si yo me pongo de acá de frente y hago esto, cuando llegue acá no voy a ver lo que estoy soldando porque la pinza portaelectrodo me va a tapar la costura. Entonces, inclinación, fíjense en un ángulo entre 70 grados, 65 grados, ahí. Nunca para acá o para allá. Siempre en la línea de la unión y se parte siempre del medio. ¿Por qué? Porque si yo me inclino así, el calor se me va a ir para allá y esta pieza va a recibir menos. Si lo hago para allá, el calor se me va a ir para allá y va a recibir menos. Entonces, como el calor tiene que ser parejo para ambas piezas, yo siempre tengo que estar en esta posición. Está ahí. Entonces, punteo la pieza, le doy la puntada, que ahora la vamos a hacer, y después unimos la pieza. ¿Está? Acuérdense de que cuanto más gruesa la pieza, más grueso es el electrodo. En este caso, como estamos trabajando con platinas de 3,16, de 3,16 esta también, de 1/8,
de 1/4, en este caso de espesor, con el electrodo de 2,5 y con una regulación de la máquina de salida, como pueden ver acá, entre 70 y 100 amperes, 80, 90 amperes, nos va a andar bien. ¿Está? Esto se calcula, acuérdense, que era el diámetro del electrodo de 2,5 por 31 y nos va a dar la corriente de salida de la máquina. Entonces, bueno, voy a tratar de hacerles una demostración y demostrarles otra técnica también de soldar. Ustedes cuando empiecen a soldar les va a costar, ¿por qué? Porque el electrodo a ser largo, no van a tener tanto pulso porque no tienen la experiencia de la soldadura. Pero sí hay una técnica que uno puede arrancar de acá, ¿ven? Bueno, obvio con guantes, ¿no? Ahora nos vamos a poner los guantes. Entonces, miren, yo me pongo de acá y puedo agarrar el electrodo. Entonces ahí, y entonces yo voy generando con esta mano una pequeña oscilación. Estos son movimientos de oscilación. Que habíamos dicho que teníamos los movimientos de oscilaciones en la costura, que íbamos a ver 5, que era el zigzag transversal, ¿está? La circular, ¿no? Que son todos circulitos, la semicircular, que es así, la semicircular, ¿está? Después teníamos la transversal longitudinal y después tenemos la entrelazada, que era esta, que esta es la determinación. Estos 5 movimientos de soldadura son los que vamos a ver. La idea era, bueno, poder mostrárselos con un vídeo y que se pueda grabar el vídeo, pero es muy difícil. Probamos a poner algo oscuro y todo, pero no se distingue. Así que ahora acá mi compañera que me está grabando se va a alejar un poquito, se va a poner una máscara, yo me voy a poner los elementos de seguridad, voy a hacer un par de esos movimientos y ustedes después van a ver la escoria que deja, vamos a sacarle la escoria y lo van a ver directamente en el video. Bueno, como verán me estoy poniendo los guantes, ¿está? El delantal ya lo tengo puesto, el calzado de seguridad también lo tengo, así que estamos todos en orden. Tengo la máscara regulada como para poder arrancar la soldadura. Lo único que me queda es prender la máquina, ¿está? Y bueno, y probar en este caso. Entonces, vamos a unir esta platina. Yo lo que voy a hacer acá, voy a darle una puntada como yo les enseñé recién en el medio. Fíjense, tengo la platina ahí, ¿está? Primero raspo el electrodo y ahora le voy a dar la puntada ahí. Primera puntada. Bien. Ahora le voy a dar una acá. Ahora le vamos a dar una puntada acá. Para que no se me revire. Una vez que tengo las puntadas dadas, que la pieza ya está unida, entonces ahora agarro la piqueta. Ahí. Le saco la escoria que queda, ve la cascadita que queda, que eso es la protección de la soldadura. Le paso el cepillo de alambre. Y ahí yo ya estaría en condiciones como para poder hacer una costura ahí. Entonces, ahora yo la voy a costurear esta pieza. Voy a hacer la costura, entonces fíjense en mi posición. Yo me voy a poner ahí, me bajo la máscara, el electrodo largo puedo hacer esto, miren. Ahí, ¿no? Y vamos a arrancar desde acá arriba. Acá voy a hacer un movimiento circular. ¿Está? Vamos a hacer un movimiento circular, encendemos el electrodo y empiezo a hacer circulitos para ir uniendo la pieza. Estoy haciendo todo circulitos. Circulitos, circulitos, circulitos. Acá le voy a cambiar, le voy a poner un zigzag longitudinal. Zigzag, miren, para un lado y para el otro el movimiento. ¿Está? Y acá le voy a hacer una media luna. Acá estoy cambiando el movimiento semicircular. Y estoy llegando prácticamente al final. Vamos a terminar ahí. Ahora fíjense, miren la escoria cómo se va levantando ahí, ¿no? Fíjense cómo la cáscara se levanta solo. Eso acá me está indicando de que la soldadura ahí agarró bien. ¿Está? Entonces fíjense, ¿ven cómo sale la cascarita sola? Bueno, ahí salió la cáscara sola. Entonces, fíjense en acá, como pueden apreciar, miren los movimientos. A ustedes les va a parecer igual.
les van a aparecer los movimientos que son iguales, pero en realidad no lo son. Porque acá empecé con circulitos, y si aprecian bien ahí, van a ver que son todos circulares. Circulitos, 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 circulitos. Lo que pasa es que está bien entrelazada. Acá ya cambió. Fíjense que acá ya hice el sistema más ancho, un sistema de zigzag. Y lo seguí, lo seguí. Y acá lo cambié. Acá empecé a hacer semicircular. Costura semicircular. Entonces, ahora después vamos a hacer un trabajito con esto, que yo les voy a dar después de que ustedes vean este video. Entonces, acá hice 3 diferentes movimientos, prácticamente 4, porque tengo el zigzag transversal, que es atravesado. Si esto estuviese así, y yo hago un zigzag ahí de transversal, sería así. En cambio acá lo que hice también un zigzag, pero longitudinal, ¿no? Derecho. Ahí hice un zigzag ahí, para un lado y para el otro, y después cambié para una semicircular. Entonces, faltaría el de terminación, que vendría a ser el entrelazado. Fíjense, yo voy a dar vuelta a esta pieza, que está caliente, por eso los guantes. Y fíjense ahí atrás, miren cómo la soldadura prácticamente pasó para el otro lado. ¿Ven cómo pasó para el otro lado? Eso significa de que la máquina está bien regulada, no recalentó la pieza y que la penetración fue buena, no es una penetración superficial. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, ahora vamos a ver si podemos hacer algún movimiento entrelazado. Vamos a poner esto así, a ver si le puedo hacer el movimiento entrelazado como para que ustedes puedan ver. Yo lo voy a deformar un poco como para que ustedes lo vean más grande, ¿no? Para que vean el movimiento, pero después se lleva bien parejito. Y el arco tiene que ser bien cerquita. Fíjense, cuando el electrodo enciende, vamos a ir con ese movimiento. Fíjense, yo enciendo acá el electrodo. Una vez que encendió, ahí estoy haciendo un movimiento entrelazado. Bueno, se me acabó el electrodo. Vamos a ponerlo más grande y ahora lo vamos a hacer mejor, porque no me da la mano por estar ahí en la pieza tan cerquita. Pero bueno, fíjense ahí, ahora lo vamos a ver si lo hacemos mejor. Ahí, a ver. Este es un movimiento exclusivamente para terminación, no es un movimiento para hacer costuras. Es simplemente un movimiento que se utiliza nada más que para hacer la última pasada. ¿Para qué? Para después poder pulirlo, la pieza cuando hay que pulir el espejo y que no le quede poros en la pieza. Simplemente es un movimiento de terminación. Entonces cuando nosotros después hacemos esto y lo pulimos, nos va a quedar la pieza bien. Ojo que yo lo hice grande para que ustedes puedan apreciar ciertamente los 8 invertidos, pero en realidad es más chiquitito eso, es más chiquitito. Pero bueno, lo único que vamos a utilizar son estos. Entonces, cosas a tener en cuenta: la posición mía de soldadura, siempre firme, el arco bien cortito. Cuando me refiero al arco bien cortito, porque lo voy a apagar la máquina, significa que yo raspo el electrodo, lo raspo, y cuando encendió lo tengo que alejar y lo tengo que mantener lo más cerquita posible. Si yo alejo el electrodo de la pieza, lo que va a hacer, me va a soplar. Ahora les muestro, pero no creo que salga en el video. Va a soplar y no va a agarrar esa soldadura, y a la vez voy a agujerear la pieza porque va a aumentar la corriente. Entonces, la idea es arrancar y mantener el arco bien cortito.
Vamos a dar vuelta acá y vamos a unir esta pieza de forma ahí transversal. A ver, vamos a arrancar acá, ahí. Fíjense, me pongo ahí de frente, yo siempre de costado para poder ir viendo lo que estoy soldando y ahí le damos la arranque y le vamos dando. Ahí estoy haciendo un movimiento transversal. Movimiento transversal sobre la pieza. Y la estoy uniendo. Siempre hay que hacer un movimiento. Y ven que yo mantengo el arco bien cortito. Bueno, esa es la idea. Que el arco quede bien cortito y que la soldadura se vaya mezclando. Ven que el electrodo se va consumiendo, pero yo tengo que ir viendo lo que estoy soldando. Si yo me pongo de frente, la pinza me tapa y lo veo. Ahí tendríamos una costura transversal. Fíjense ahora cómo va a salir la cascarita de esto. Ahí tiene la costura ahí transversal. Bueno, chicos, la idea de esto era que ustedes vean más o menos cómo tenemos que realizar una soldadura, las posturas, la inclinación del electrodo. Obvio que va a haber situaciones que se les van a complicar. Si yo, por ejemplo, tengo que soldar esta pieza parada, obvio, el electrodo siempre, miren, a ver, voy a agarrar acá dos maderas como para mostrarles, ¿no? Pero bueno, esto no es obvio que no lo vamos a soldar. Si yo acá tendría que hacer una soldadura, una vertical ascendente, el electrodo iría en esta posición, ahí. Y si es descendente también, ¿por qué? Porque yo voy a empezar a hacer una semicircular. Y con el mismo electrodo, ahí voy a ir sosteniendo el aporte. Si yo hago con el electrodo así, se me va a chorrear y se me va a caer el material. Y para una descendente también. Entonces, es importantísimo ahora que yo les voy a dar un trabajito, que estudien los 5 movimientos que tienen en el manual, que con eso vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque no todas las soldaduras se hacen con el mismo movimiento. Hay soldaduras que va a haber que hacerlas con un movimiento determinado, con un zigzag, o con una semicircular, o con una circular, ¿está? Entonces, para cada movimiento hay una posición de soldadura, y ustedes ya saben que las posiciones de soldadura son 4. Entonces, no es que tenemos 5 movimientos, que es lo que tenemos que aprender, y nos sirve para todo lo mismo. No, para ciertas piezas y cierta posición de soldadura que nos toque, vamos a tener que utilizar o uno u otro, cualquiera de los 5 que necesitamos. Así que bueno, lo vamos a hacer ahí medio cortito. Bueno, tema de la máquina, ya saben que esta es una máquina inverte, ahí está prendida, es una máquina con salida de corriente continua. Ya vimos todo lo que es polaridad directa, polaridad inversa. Así que bueno, yo creo que con esto y con las platinas más o menos que vimos acá, con los movimientos y algo, ya podemos arrancar como para hacer un trabajito con los movimientos. Así que bueno, chicos, espero que les guste y se lo subo ahí al canal y vamos viendo a ver qué sale de todo esto. Y si van aprendiendo un poco más ya directamente con la máquina. Saludos para todos y en esta semana les subo el trabajo. Chao. Que les vaya bien.